Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Saludo a todos nuestros seguidores. Hoy estamos en una nueva emisión de Vanguardia Obrera y a ustedes los estamos invitando para que compartan el enlace de esta transmisión con todos sus contactos y así ampliemos entre todos el alcance que puede tener este programa. El mundo de hoy, incluida Colombia, está registrando un ascenso de la lucha de los pueblos contra las políticas económicas y sociales. Se están implementando en todas partes políticas reaccionarias que cercenan los derechos de los trabajadores, el derecho a la salud con calidad, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, un empleo digno, el derecho a la paz, a una verdadera paz, el derecho a vivir en un mundo sin guerras absurdas. Y este planeta que está convulsionado se está desangrando. Y se está desangrando precisamente por las consecuencias de un sistema que todos sabemos es el sistema capitalista. Y por eso se necesita con urgencia que los pueblos y sobre todo el proletariado, la clase que todo lo produce, transforme esa sociedad, pero que luche por transformarla de manera radical hacia un mundo sin explotados ni explotadores. Todo eso nos indica que este mundo del que estamos hablando, como lo hemos dicho en otras ocasiones, está maduro para la revolución, pero hay que reconocerlo, no será posible cambiarlo solamente con la buena voluntad. Todos tenemos buena voluntad, todos queremos cambiar el mundo, pero no se puede hacer por simple voluntad, porque aunque la mayoría de la sociedad lo quiera, quienes se oponen, y esos son una ínfima minoría, ellos sí están muy bien organizados. Además de eso, de estar muy bien organizados, tienen el poder del Estado y además de eso, dentro del Estado, tienen el poder de las armas con las que sostienen ese poder contra el resto de la sociedad. Mientras, quienes queremos cambiarlo, no contamos con algo que es muy importante y de lo que vamos a hablar hoy. Algo que en el marxismo se llama el dispositivo estratégico. ¿Cuál es ese dispositivo estratégico? El Partido del Proletariado, que visto a nivel internacional, tiene su expresión en la internacional. De esto vamos a hablar hoy en nuestro episodio 207 de Vanguardia Obrera con nuestros compañeros de mesa, a quienes saludo. Bienvenidos compañeros, bienvenida Adela y bienvenido José. Un saludo Ricardo y José, muy complacida otra vez de compartir aquí con ustedes esta mesa de trabajo. Un saludo también a nuestros seguidores. Y bueno, esperamos que este episodio pues nos deje grandes reflexiones y también mucho ánimo para cumplir con estas tareas que nos impone la realidad concreta y el movimiento de masas. Un saludo a mis compañeros de mesa, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Un saludo muy especial a nuestros seguidores y por supuesto, como dice mi compañera Adela, esperamos que este nuevo episodio contribuya a todas las tareas que estamos llevando adelante en pro de la revolución proletaria mundial. Lo más destacado de la semana. Un saludo muy especial a nuestros oyentes. Les doy la bienvenida a la sección de las noticias en este nuevo episodio de Vanguardia Obrera. Soy Leonardo y en los próximos minutos los acompañaré con un repaso de 5 conflictos internacionales muy importantes. Quédense con nosotros y compartan este episodio. El genocidio contra Palestina, ejecutado por los sionistas de Israel patrocinados por los imperialistas, continúa. Desde octubre de 2023 hasta hoy, más de 65.000 palestinos han sido asesinados y cerca de 165.000 han resultado heridos, en su gran mayoría civiles, principalmente mujeres y niños no combatientes. Solo en un bombardeo reciente en la ciudad de Gaza murieron 31 personas, entre ellas familias enteras que buscaban refugio. En el terreno diplomático, Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y Francia anunciaron el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. La medida fue celebrada en diferentes capitales árabes, pero rechazada con dureza por Israel, que acusó a estos gobiernos de premiar el terrorismo. Mientras tanto, en Europa crecen las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino. Solo en Italia, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Roma y Milán para exigir un alto al fuego inmediato y el fin de la ocupación. Desde Vanguardia Obrera convocamos a marchar, junto a diferentes fuerzas, el próximo martes 7 de octubre a las 4:30 de la tarde, desde la Embajada estadounidense hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá. Si las medidas diplomáticas no van acompañadas de la lucha directa y la movilización masiva en todo el mundo, se convierten en pronunciamientos inútiles. No dejemos de hablar y actuar por Palestina. La guerra en Ucrania no da tregua.
Rusia lanzó una nueva ofensiva con misiles y drones que impactaron varias regiones, dejando un saldo de 3 muertos y algunos heridos. El viernes pasado, 3 aviones caza de Rusia entraron en cielo de Estonia, lo que hizo prender las alertas de la OTAN. Los ataques continúan afectando la infraestructura energética y militar ucraniana. Por su parte, el ejército ucraniano anunció la destrucción de 2 aviones anfibios y un helicóptero de la Armada rusa en Crimea. En el frente económico, el Fondo Monetario Internacional advirtió que Ucrania necesitará $65.000 millones adicionales hasta 2027 para cubrir su déficit financiero, un cálculo muy por encima de lo esperado y lo que les garantiza a los imperialistas estadounidenses y de la Unión Europea su dominio político y económico sobre Ucrania. En África, Sudán atraviesa una de las crisis más devastadoras de la actualidad. En la ciudad de Al-Fashir, en Darfur, un ataque con dron contra una mezquita dejó al menos 70 personas muertas, entre ellas numerosos niños y ancianos que se encontraban rezando. Testigos señalan que hubo decenas de heridos, aunque no existen cifras oficiales. Este ataque se suma a una cadena de masacres perpetradas en el marco de la confrontación entre el ejército regular y las llamadas fuerzas de apoyo rápido. Cientos de miles de personas han sido desplazadas. Los hospitales están colapsados y las organizaciones de ayuda hablan de riesgo de hambruna generalizada. Sudán, que alguna vez fue el país más grande de África antes de la independencia de Sudán del Sur en 2011, se desangra hoy en un conflicto bastante ignorado por la prensa oficial. En la capital de Sudán del Sur, Juba, comenzó el juicio por traición contra el vicepresidente suspendido Riek Machar, histórico rival del presidente Salva Kiir. El proceso judicial generó fuertes tensiones que reviven los recuerdos del conflicto que entre 2013 y 2018 dejó más de 400.000 muertos y millones de desplazados. Aunque hasta el momento no se reportan muertos ni heridos vinculados directamente al juicio, la posibilidad de choques armados entre facciones políticas y étnicas mantienen en alerta a la población y a la comunidad internacional. En América Latina, los conflictos se concentraron en Lima, Perú. Allí, se registraron enfrentamientos entre la policía y unos 450 manifestantes, en su mayoría jóvenes organizados en el colectivo Generación Z. Las protestas, que comenzaron como movilizaciones pacíficas contra la corrupción, el crimen organizado y una polémica reforma de pensiones, terminaron en choques violentos. Al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas policías y periodistas. Hasta ahora no se han confirmado muertes en estas jornadas. La presidenta Dina Boluarte enfrenta duras críticas tras firmar un contrato con las petroleras Chevron y Westlawn para la explotación offshore, un acuerdo que para muchos prioriza la inversión extranjera sobre la naturaleza y los derechos de las comunidades. El país atraviesa una crisis de legitimidad política con un Congreso y un Ejecutivo que registran niveles mínimos de aprobación ciudadana. 5 conflictos con un mismo denominador común. La crisis política de las clases dominantes y el imperialismo los obligan a ejercer la violencia revolucionaria contra el pueblo, que resiste con lucha revolucionaria la embestida de sus centenarios enemigos. La tendencia de la lucha de la clase obrera a nivel mundial se mantiene y aporta al avance de la revolución proletaria mundial. Ahora es deber de los comunistas revolucionarios ponerse al frente, creando partidos comunistas revolucionarios donde no los haya y fundando una nueva internacional comunista, marxista-leninista, maoísta que dirija la revolución a nivel mundial. Estas fueron las noticias en Vanguardia Obrera. Bueno, ya Ricardo nos hizo una excelente introducción del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y sí, es que en efecto nosotros hace algunos programas y de hecho, pues en toda la propaganda, tanto desde el portal Digital Revolución Obrera, como desde Vanguardia Obrera, como desde todas las redes, pues se ha planteado que la tarea táctica central de este momento es la restauración del Partido Comunista de Colombia. Y esta es una tarea que surge, pues, no de la voluntad, digamos, de unos cuantos que se sentaron a pensar en que esa era la tarea central, sino que surge realmente de la investigación de la realidad concreta, de la investigación también de la situación de la clase obrera, del estudio de la ciencia del proletariado, del marxismo-leninismo, maoísmo. Y se ha hablado de este destacamento porque efectivamente la clase obrera carece de él. En Colombia, por lo menos, el partido que tiene la etiqueta de comunista que existe, pues no representa los intereses del proletariado en Colombia y está bien lejos de dirigir la lucha de masas. Entonces, por eso se ha insistido también en esa tarea, pero sobre todo también en medio de un ascenso de la lucha de masas, como ya nos lo decía Ricardo, y de la necesidad de la dirección revolucionaria de esa lucha de masas, ¿no? Sobre todo para ir más allá de los conflictos aislados, de las luchas espontáneas y de pensarse realmente en un cambio más profundo de la sociedad. Concretar esa tarea implica mucho trabajo,
muchísimo, compañeros y compañeras. Desde la Unión Obrera Comunista, para aportar a esa tarea, se desarrolló incluso desde sus inicios y está plasmado en la revista Contradicción una discusión programática que arrojó como resultado la propuesta de programa para la revolución en Colombia, que ustedes también pueden acceder allí en el portal digital Revolución Obrera. Y es un programa que igual no es estático, sino que se ha ido actualizando conforme la sociedad cambia, también de acuerdo a la investigación de la realidad y de la situación de la clase obrera. Y pues en últimas, eso sí, se puede decir con conocimiento de causa, o a menos que haya por allí algún otro programa escondido que no haya visto la luz, pero es el único programa revolucionario en el país, ¿sí? Es la única propuesta revolucionaria para el proletariado en Colombia. Y es un programa que además, dentro de todas esas tareas, ha intentado fundirse con el movimiento, ¿no? A través del trabajo de los cuadros, de los dirigentes, de la agitación, de la propaganda. Esa es otra de las tareas muy importantes, ¿no? Que es la prensa obrera. Todas esas tareas aportan a esa central que es pues poder contar con ese destacamento de vanguardia, con ese dispositivo estratégico, como ya nos lo explicó Ricardo. Y todo el trabajo en general, las tareas coordinadas, la dirección de la lucha de masas, la lucha por la reestructuración del movimiento sindical, la difusión de los conflictos, organizar revolucionariamente a las mujeres, a la juventud, el análisis político también a nivel nacional e internacional, la lucha teórica de la que también se ha participado, la lucha ideológica, política, bueno, la lucha también por la unidad y la organización de los MLM, del proletariado, tanto en Colombia como en el mundo, y también la tarea importante de contribuir a la educación de la clase obrera. Todas esas vistas de conjunto deben servir a esa tarea central que se ha definido en este periodo táctico, que es efectivamente la construcción o la restauración del Partido Comunista de Colombia, que represente realmente los intereses del proletariado. Y ya veremos entonces más adelante aquí en los análisis que vamos a hacer por qué se ha hablado de que esa es la tarea central, por qué su importancia y por qué la necesidad de que se acelere esa tarea. Hablando de ese tema de la tarea central, yo quiero mencionar dos aspectos que creo yo tienen mucho que ver tanto con el contenido como también con los problemas que hay al respecto de por qué no se ha podido avanzar lo suficiente. El primero tiene que ver con el tema de la relación del internacionalismo. Sobre el tema del partido es importante considerar que existe una relación muy estrecha, muy cercana entre las tareas nacionales y las tareas internacionales. Vivimos no en un capitalismo nacional, vivimos en un capitalismo internacionalizado. Y este aspecto es lamentablemente menospreciado por una gran parte de los revolucionarios y tiene más peso del que nosotros llegamos a imaginarnos realmente. La realidad es que no es posible construir un fuerte y robusto partido político en un país solamente pensando en la revolución en el propio país. Quienes así lo han trabajado terminan construyendo al final, independientemente de su buena voluntad, terminan construyendo organizaciones débiles, defensoras de la economía nacional y, entre otras, de una supuesta burguesía nacional. Efectivamente, ellos levantan banderas antiimperialistas, pero ese, al final de cuentas, por esa concepción tan nacionalista, termina siendo un antiimperialismo mutilado, porque tras de ese ropaje adornado con palabras de izquierda, lo que realmente esconden es aspiraciones de convertir a ese país en una potencia económica. Es decir, consideran que el progreso de la sociedad está determinado por esa posibilidad de ese surgimiento particular del país. Todo ese nacionalismo aparentemente muy revolucionario, realmente lo que está menospreciando es el hecho real de que nosotros estamos viviendo en un mundo completamente encadenado por un fenómeno que lleva muchas décadas y es la internalización de la economía. Es decir, todo lo que se produce en cualquier parte del planeta está ligado de una u otra manera a la economía mundial. Es decir, el capitalismo es desde hace muchas décadas un capitalismo imperialista y por ende cobra un sentido muy importante, que derrotar el capitalismo en un país solo puede hacerse si se concibe y se organiza esa tarea como parte
de la revolución proletaria mundial y en consecuencia con ello, ese partido que se tiene que construir en un país debe estar imbuido de mucho internacionalismo. Al final de cuentas, eso que se concreta ¿cómo? En que el trabajo que se hace por construir el partido en un país, en este caso Colombia, tiene que estar construido de la misma manera que se trabaja y en concordancia y coordinación con comunistas de otros países hacia construir la internacional comunista. Con esta misma orientación, hay que decirlo, ¿no? Por fortuna, hay compañeros, hay revolucionarios, hay comunistas en todos los países luchando por construir partidos y por dotarnos de esa internacional, pero hay que ver que esa tarea realmente no ha sido sencilla. Realmente el nacionalismo y esa estrechez de miras que lleva consigo son muy fuertes y sobre todo inconscientes en buena parte de las fuerzas comunistas y de los obreros revolucionarios. Eso es uno de los grandes problemas, que se está lleno de nacionalismo, lleno de chauvinismo, pero no se es consciente de ello, y cuando no se es consciente de ello, pues difícilmente se supera. Ese poco trabajo coordinado entre los comunistas, al final de cuentas, lo que lleva como consecuencia es una estrechez de miras en toda la actividad revolucionaria. Y el otro aspecto tiene que ver con el tema de las discusiones. Es decir, en el seno del movimiento comunista internacional hay mucho debate, hay grandes controversias, hay muchas divergencias, hay distintos puntos de vista, hay diferentes análisis, pero si se abordaran de una manera organizada, esas discusiones y esas divergencias podrían ser una fuente poderosa para afianzar la unidad internacional mediante un debate fraternal y provisto de un interés común. Es decir, si se abordaran esas discusiones con el interés de avanzar hacia la derrota del capitalismo en toda la tierra, esas discusiones contribuirían al desarrollo y no en lo que se han convertido, en un enorme obstáculo para avanzar. Sobre esas divergencias en el movimiento comunista internacional, digo yo, insisto en eso, son muchas. No es el caso venir ahorita aquí a mencionarlas una por una, son muchas, profundas y muy importantes. Pero creo yo que hay por lo menos dos problemas en esta situación actual, en estos momentos, que se han convertido entre los dos en el obstáculo principal para avanzar en la unidad, y se llaman el sectarismo y el dogmatismo. Es decir, problemas, ¿cómo se manifiesta eso? Porque existen problemas que se han desarrollado de la siguiente manera. Producto de esa posición, hay una parte importante del movimiento comunista internacional que ha puesto como condición para la unidad el que sean aceptados sus postulados y análisis sobre el mundo actual. Es decir, ellos avanzaron, pusieron la tarea de la unidad, desarrollaron una cantidad de trabajo y todos estamos desarrollando una cantidad de trabajo, pero ellos pusieron esa cortapisa. Es decir, dijeron, el que esté de acuerdo con estos postulados y este análisis sobre el mundo actual es parte de este proceso de unidad, y el que no está de acuerdo simplemente no está. O sea, sin por posibilidad ese camino, de discusión. Claro, por ese camino se malogró el último intento, el último y más reciente intento de unificar las fuerzas comunistas en el mundo, y lo que hubiera podido ser un paso muy importante hacia la unidad dio como resultado una nueva atomización con la formación de lo que varios conocemos como una nueva liga comunista que cerró las puertas a la inmensa mayoría de grupos y partidos del mundo. Y ese es un tema que finalmente, ya para terminar con esto, quiero recordar una de las partes de un escrito que está publicado en el periódico Revolución Obrera, en un documento muy importante hecho por la Comisión de Lucha Teórica de la Unión Obrera Comunista. En una de sus partes, un documento publicado en diciembre de 2019, en una de sus partes dice lo siguiente: de lo que se trata es de decantar, hablando de ese proceso de unidad de todos los comunistas, de lo que se trata es de decantar una base fundamental de unidad de los marxistas, leninistas, maoístas que han deslindado con el revisionismo baquianista. Base de unidad fundamental que existe, pues de lo contrario sería un mero unificacionismo que les permita unirse ideológica, política y organizativamente a nivel internacional, y sobre esa base de unidad fundamental crear condiciones para sopesar las discrepancias, verificar el verdadero calado de las mismas y resolverlas tratándolas como contradicciones en el seno del pueblo, reducir las matizaciones y luchar mancomunadamente por avanzar en la construcción de una nueva internacional. Y termina diciendo esa parte: por el camino de imponer las posiciones de un determinado matiz como base de unidad, no será una,
sino 2 o más conferencias que sacrificarán el carácter unificador, amplio, conjunto en la hoguera del sectarismo y la división antagónica artificial de los MLM. Así es, Ricardo. Pero esto todo tiene su historia, ¿no? Y hay que decirlo pues con todas las letras que la Unión Obrera Comunista desde el principio y consciente pues de la responsabilidad internacionalista ha luchado por cumplir con ese deber. Desde la fundación apoyando al movimiento revolucionario internacionalista en sus campañas, pero a la vez criticando sus desaciertos. Y en los últimos años, luego de la bancarrota de ese movimiento, se ha esforzado por contribuir con las tareas decisivas y utilizando el método correcto, que consiste en clarificar en lo ideológico para unir en lo político que posibilite la unidad de organización. Por eso, desde que ocurrió la traición en Nepal, advirtió de la bancarrota del MRI. Es decir, el que el MRI no se haya pronunciado frente a lo que ocurrió en Nepal ocasionó su bancarrota. Algunos que eran miembros del MRI en Colombia, como el Grupo Comunista Revolucionario, dijo que no mataran tan rápido al MRI porque seguía muy vivito, desconociendo el hecho concreto. Y, en efecto, como había advertido la Unión Obrera Comunista, el MRI sucumbió. Ante esa realidad, la Unión Obrera Comunista le propuso al Movimiento Comunista Internacional marchar a una nueva conferencia internacional de los marxistas-leninistas maoístas. Y así las cosas concentró energías durante varios años a deslindar los campos entre marxismo y revisionismo, lo que dio como resultado la propuesta de formulación de una línea general para la unidad del Movimiento Comunista Internacional. Un trabajo que fue presentado a los comunistas de todos los países en 2016 y que fue publicada en la revista número 5 de Negación de la Negación que encuentran en el portal Revolución Obrera. Esa propuesta, y hay que decirlo también, solo ha recibido el silencio. Nadie se ha pronunciado al respecto. Aún así, la Unión Obrera Comunista no se rindió frente a esa dificultad, sino que prosiguió en la lucha por convencer a nuestro movimiento de la necesidad de la unidad y no renunció a la lucha por unirse con otros camaradas. Trató de establecer relaciones con otros organizaciones y partidos, a desarrollar la lucha sumándose al esfuerzo por realizar una nueva conferencia internacional unificada de los marxistas-leninistas maoístas, como decía el compa Ricardo, la que se hace pues cada vez más urgente, precisamente por el grado pues de agudización de las contradicciones del capitalismo imperialista, y además por la rebelión creciente pues del proletario y los pueblos del mundo, un fenómeno que se presenta desde el 2019 y que incluso le reconocen pues muchos de los intelectuales, incluso de la burguesía y la pequeña burguesía. Pensando en eso, le propuso a los partidos y organizaciones marxistas, leninistas, maoístas una plataforma de unidad en marzo del 2022 que permitiera la base, en base pues a los principios, esa unidad y creara las condiciones para seguir desarrollando las discusiones que son legítimas y que pudiera hacerse en el seno de un nuevo centro internacional, que era la cita pues a la que se refería el compa Ricardo y que está en la revista número 6 de Negación de la Negación. Esa propuesta tampoco ha recibido una respuesta clara, ni ha sido rebatida, excepto pues por las frases izquierdistas, dogmáticas y sectarias a las que se refería el compa Ricardo, de los que se llaman a sí mismo seguidores gonzalistas o pensamiento Gonzalo, y que decidieron agruparse en la Liga Comunista Internacional, y que en efecto no significó la unidad de los comunistas revolucionarios, sino un claro agrupamiento de la línea pequeño burguesa. En contra pues del marxismo revolucionario. Es mi opinión pues al respecto. Y la lucha continúa, y entiendo que los compas de la Unión persisten en los esfuerzos por preparar una conferencia internacional verdaderamente unificada, y en ese propósito entiendo pues que, o para ese propósito,
se han valido junto con otros camaradas de la revista internacional Lucha de Dos Líneas, de la cual han aparecido ya 4 números en los últimos años y a esa lucha también está dedicada pues la última revista de la Unión Obrera Comunista de Negación de la Negación número 6. Precisamente la lucha contra el izquierdismo, contra ese marxismo pequeño burgués, disfrazado pues de marxismo-leninismo-maoísmo, pero que es sectario, dogmático y que no sirve. Hay que señalar pues el otro asunto, que esos esfuerzos van más allá pues de una revista o unas teorías. También ha sido evidente pues el compromiso de la Unión con la responsabilidad de apoyar la guerra popular en la India y en esa medida el apoyo al Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India y las campañas que desde ese instrumento se han desarrollado, la unificación de esfuerzos internacionales contra el genocidio del pueblo palestino y el apoyo pues a su heroica resistencia, así como el compromiso de la organización con las tareas emanadas del encuentro antiimperialista y antiguerra imperialista que se llevó a cabo en febrero de este año en Grecia. A esa tarea, a esa lucha pues persistente por la unidad, entiendo que ahora los compañeros le suman la tarea de promover el estudio y la discusión de las tesis que presentó el camarada Aureliano sobre la Asociación Mundial del Proletariado, que es una idea nueva con respecto a, o más bien, que se plantea pues como una táctica para unir a todo el movimiento obrero mundial, teniendo en cuenta la situación especial que se presenta de la dispersión del movimiento comunista internacional y la crisis profunda del capitalismo imperialista que necesita replantearse el problema de la unidad, tanto el movimiento comunista internacional como del movimiento obrero. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, hasta ahí lo que hemos visto es un pincelazo, unas pinceladas de lo que podemos decir es la situación de la parte consciente, de la parte de los comunistas, de los revolucionarios y ese proceso de lucha por construir el partido y la internacional. La otra parte es lo que tiene relación más directa con eso que hemos dicho de que el mundo sí está, a pesar de esas condiciones, sí está maduro para la revolución, ¿sí? O sea, cuando miramos la situación objetiva, la situación del mundo, donde miremos, lejos de ser una sociedad de paz, de justicia social, de oportunidades para todos, de progreso, de cuidado de la naturaleza, lo que se vive es absolutamente lo contrario. Avances en la industria, en la tecnología, en la multiplicación de manera exponencial de la capacidad de producir absolutamente en todas las ramas de producción, pero un mundo plagado de miseria, hambre, guerras reaccionarias, destrucción de la naturaleza. Toda esa contradicción y todo ese absurdo que hay en el mundo tiene otra particularidad que es favorable, y es que los pueblos se levantan a luchar de manera heroica contra las consecuencias de ese inmundo sistema, y hay objetivamente un ascenso de la lucha en varias partes del mundo, y eso se convierte realmente en un elixir que provee de estímulo a quienes confían realmente y tienen esperanza en que un nuevo mundo sí es posible. Sí, Ricardo, y pues como ustedes mismos explican, esa situación objetiva es otro argumento muy poderoso para acelerar el trabajo por la construcción de la internacional y del partido. Y a eso se suman pues los preparativos de guerra de los que somos testigos en el mundo. Y de hecho, la lucha del proletariado y de los pueblos del mundo está encendida, ¿sí? Se dedicaron, es más, los 2 anteriores programas de Vanguardia Obrera fueron dedicados precisamente a las luchas a nivel internacional, y eso no nos da ni para hablar
ni de la mitad de lo que está pasando en el mundo, porque está realmente encendido. Y para hacer un recorderis rápido aquí con José, para que hagamos así un recorderis y veamos que de verdad la situación objetiva nos está empujando a acelerar todas estas importantes tareas, empecemos por mirar hacia Palestina. ¿Sí? En Palestina ya cortaron toda comunicación satelital. En este momento ni siquiera es claro lo que está sucediendo allí. Y para completar, el Estado sionista de Israel está afirmando que la flotilla Sumut, recordemos que Sumut es una palabra árabe que significa perseverancia o que significa firmeza y que es un valor cultural palestino, es un tema ideológico que surgió por primera vez ante la ocupación de Israel en esa guerra de los 6 días desde 1967. Entonces, se bautizó como tal esa flotilla de solidaridad, una flotilla global de solidaridad con esa palabra, Sumut. Y estos genocidas están afirmando que esta flotilla es una iniciativa yihadista que está apoyada por Hamas y de esa manera pues van a argumentar un posible ataque a la solidaridad de los pueblos con Palestina. Esa solidaridad también ha desatado un sinnúmero de confrontaciones, de movilizaciones, de protestas alrededor del mundo. De hecho, ayer, 22 de septiembre, se desató en Italia una huelga general por Gaza. Básicamente se bloqueó gran parte del país, se desató una confrontación importante con la policía, las protestas se extendieron por lo menos a 81 ciudades y esto es un avance muy importante, compañeras y compañeros, porque todo lo que se haga ahorita en solidaridad con Palestina es determinante. Nosotros no podemos dejar de hablar de Palestina ni de luchar por Palestina. Y a eso se sumó también la huelga de los estibadores en Génova, también allá, que se declararon en huelga precisamente también para impedir que Italia sea utilizado como un punto de escala para el transporte de armas y suministros al Estado sionista de Israel. Eso por ese lado. Por Ucrania la cosa también sigue encendida, ¿no? Sí, indudablemente, Ucrania sigue siendo noticia diaria por cuanto sigue el baño de sangre del pueblo ucraniano, al que no escapa tampoco el pueblo ruso, en esa rebatiña entre los imperialistas rusos por apoderarse de ese país y sus contradictores encabezados por Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea por arrebatar y por extender pues su dominio hacia el campo ruso. Preparativos de guerra, aumento del presupuesto en todos los estados con esos fines y por tanto también por supuesto la oposición de los pueblos a esta carnicería que terminó convirtiéndose y demostrando pues con el tiempo, con estos años, de que no se trataba de una guerra de liberación como dijeron los amigos del mundo multipolar, es decir, todos esos revisionistas y que están apoyando a Rusia y a China en la puja interimperialista, como tampoco iba a desbordarse eso en una guerra de liberación nacional como esperaban pues esos amigos de los que hablábamos ahorita, de la pequeña burguesía nacionalista que esperaban incluso, que pensaban en apoyar a Zelensky si el tipo comportaba posiciones nacionalistas, cuando era evidente desde el principio, como dijeron pues los marxistas-leninistas maoístas en la declaración internacional al respecto, que se trataba era de una puja interimperialista y que era parte de los preparativos por un nuevo reparto del mundo. Sí, a eso se suma también lo que se viene preparando, ¿no? Por lo menos para este 7 de octubre, que ya se completan 2 años del genocidio, de esa escalada genocida contra el pueblo palestino. Ya se anuncian acciones mundiales de repudio a los sionistas, se anuncian también acciones mundiales de solidaridad con el pueblo palestino y tenemos que estar pendientes, por supuesto que desde el portal digital y desde las redes se van a estar publicando todas las convocatorias que existan. Y bueno, también los levantamientos de la juventud en el mundo que han sido muy importantes, en Francia, por ejemplo, en Indonesia, en Nepal. Sí, que me parece que es muy importante y quisiera referirme pues a unos de los hechos más sonados. Me imagino que Adela nos va a comentar lo que está pasando ahorita mismo en Francia precisamente y en Italia.
Pero quisiera referirme a que todos conocimos las noticias que se hicieron virales cuando en Katmandú miles de jóvenes se enfrentaron hace unos días a la policía, levantaron barricadas en Maitigar, Mandala y marcharon hacia el Parlamento, y las poderosas manifestaciones de los días siguientes que dejaron un saldo de por lo menos 72 muertos, cuentan miles de heridos, cientos de detenidos, así como la crisis política que obligó a las clases dominantes a imponer la bota militar, decretar la ley marcial y nombrar un gobierno interino. Luego de que la furia popular incendiara no solo el Parlamento, sino varios ministerios e instituciones gubernamentales, e incluso su furia llegó a las residencias de algunos ministros. Pero no lejos de allí, apenas a un poco más de unos miles de kilómetros, en Yakarta y otras ciudades de Indonesia, también los manifestantes enfurecidos atacaron los edificios gubernamentales, incendiaron los parlamentos regionales y saquearon mansiones, incluso esas mansiones de políticos millonarios. Y esto que está ocurriendo en el sudeste asiático y lo que está ocurriendo en Europa no son hechos aislados ni parte de una conspiración de la CIA, como dijeron algunos de los traidores de la revolución y ahora gobernantes en Nepal, como tampoco lo es la huelga decretada en Italia el día de ayer contra el genocidio en Palestina y el apoyo a la flotilla global Sumud, como no lo han sido tampoco los grandes levantamientos ocurridos alrededor del mundo desde el 2019. Los demócratas pequeñoburgueses, por su parte, atribuyen todos esos levantamientos a la falta de democracia real, a la corrupción que carcome todos los estados. Y en fin, claro, y a los males que produce pues el capitalismo. Pero esta solo es la espuma, por cuanto todo lo que se mueve en el fondo realmente es la respuesta espontánea del proletariado y las masas trabajadoras del mundo a la feroz explotación a la que son sometidos. Y no solo en los países imperialistas, sino en todos los países, y con mayor razón en los países oprimidos. Y es la rebelión espontánea de la principal fuerza productiva mundial a la crisis de sobreproducción del capitalismo mundial que persiste desde el 2008, a pesar de que han tratado los imperialistas de descargarla sobre los hombros del proletariado y los pueblos. Entonces, los levantamientos están exigiendo esa rebelión de esa principal fuerza productiva, está exigiendo la necesidad del tránsito a un nuevo orden de cosas que precisamente ponga en concordancia el carácter privado de la apropiación con el carácter que ya tiene social esa producción mundial. Y es mundial, es la producción social mundial. Es también la respuesta espontánea a la reacción mundial y a la podredumbre de las instituciones de la democracia burguesa o dictadura de los capitalistas en todo el mundo, y que exige simplemente el paso a la democracia directa del pueblo armado, o lo que llamamos la dictadura del proletariado. Pero es igualmente la respuesta espontánea a la destrucción desaforada de la naturaleza por parte del capitalismo imperialista, que indudablemente ha llevado el planeta al peligro de la extinción de la vida aquí. Y entonces existe la urgencia de salvarlo de la voracidad esa imperante. Y eso solamente es posible cambiando el sistema de raíz. Y creo que la otra aspecto pues de todo esto es que como en toda gran época revolucionaria, este ascenso de la revolución mundial, es la juventud la que ocupa su lugar como combatiente de vanguardia. Y finalmente, pues, toca decirlo con todas las letras, es que la respuesta, aunque aún espontánea, a todo cuanto significa la sociedad actual. Una sociedad que es el capitalismo imperialista, que no tiene absolutamente nada que ofrecer y está exigiendo a gritos el paso al socialismo como primera etapa del comunismo. Es decir, todo el mundo está exigiendo a gritos la revolución proletaria mundial. Sí, es cierto, José. Y uno puede ver que todos los asuntos estallan con pequeñas cosas, ¿no? Son como gotas que ya rebosan el vaso. Exacto. En Francia, por ejemplo, fue por el nombramiento de Sebastián Lecornu que se incendió ese país y la consigna fue bloqueemos todo.
hace menos de 15 días. Fue un asunto también bastante importante. Desplegaron una reacción increíble, más de 80.000 policías en todo el país. Pero asimismo se mantuvieron los jóvenes y los manifestantes en las calles. Y lo que les decía, pues también en Italia. Ya ahorita hablan de... Perdón, la consigna de bloqueemos todo fue en Italia, no en Francia, fue en Italia, la de bloqueemos todo ayer, que básicamente ya se cuentan por lo menos 60 heridos, 18 detenidos, que es lo que dicen las noticias oficiales, ¿no? Se estima que deben haber muchos más, porque no más, fueron por lo menos de lo que reportan los periódicos oficiales, 130.000 personas las que han participado de estas protestas, y de hecho hasta ya largas horas continuaban las protestas encendiendo pues el norte, de norte a sur, todo el país en Italia. Entonces, y estas pues en solidaridad con Palestina. Pero básicamente lo que sucede, y no solamente en el continente europeo, aquí también en América Latina la cosa está encendida. De hecho, Milei, que está en la encrucijada allí con su gobierno, tuvo que aplazar su viaje para la ONU, que están ahorita en eso, porque precisamente también la gente se está levantando contra las medidas represivas, antipopulares, antiobreras de los diferentes gobiernos, y la gente ya no está dando más. Creo que usted lo ha dicho muy certeramente, José, y es que básicamente la gente no da más y exige a gritos un cambio de sistema. Bueno, y para terminar como este reporte rápido de lo que está sucediendo en todo el mundo, José, en Perú también, la generación Z, como se han llamado ahora los muchachos, está desafiando a Dina Boluarte, y también salieron a protestar. Eso dejó como saldo 30 heridos, incluyendo a periodistas. El fin de semana los jóvenes fueron quienes lideraron pues estas protestas contra el gobierno y contra el Congreso peruano, básicamente en el centro de Lima, y este lunes pues ya se informó acerca de todo eso por parte pues de la prensa y demás. Los jóvenes se defendieron con piedras, con palos, con bombas molotov contra la fuerza pública, que como siempre respondió pues con perdigones, con gases lacrimógenos, y bueno, básicamente también ahí teniendo muy en cuenta la necesidad de la atención de derechos humanos, que denunciaron una represión bien fuerte, pero la gente sigue parada. Y esas protestas también, pues básicamente bloquearon gran parte de Lima, por lo menos. Y bueno, y como repitiendo la época pues de los años 2021, también en Ecuador, este lunes, por lo menos del paro nacional, de la huelga general convocada, que tiene su pretexto en quitar el subsidio al diésel, también. Entonces está Ecuador convulsionado, más de la mitad del país completamente parado. Por lo menos reportan pues oficialmente que se han presentado manifestaciones y bloqueos principalmente en las provincias de Imbabura y Pichincha. Igualmente cierres pues de relevancia en la vía Otavalo-Cotacachi, en el tramo Imbaya-Urcuqui, en fin, mejor dicho, bloqueos, manifestaciones, en fin, y así el sinnúmero de cosas, y por consiguiente pues la ola también, enfrentamientos que hay y manifestaciones gigantescas. La gente está alborotada, eso me llama rebotada. la atención, José, porque además lo han llamado también las protestas contra el paquetazo, ¿no? Recordemos Sí. lo que fueron esas protestas contra el paquetazo aquí En el Colombia. 2019. Exacto. Y efectivamente, no solamente contra ese asunto del diésel, sino también porque quieren gravar con IVA varios productos, pues como tal de consumo de la población, y además pues exigiendo un presupuesto digno para salud, para educación, para seguridad. O sea, básicamente unas reivindicaciones muy justas y muy necesarias que el pueblo ecuatoriano también empieza a levantar. Entonces así está el mundo hecho un polvorín.
Bueno, y si ponemos la lupa un poco en Colombia, podemos decir que también el pueblo no da tregua, aun cuando no son los grandes levantamientos que se espera se presenten y que seguramente todo tiende hacia allá, hacia un nuevo gran levantamiento, hacia un paro de grandes proporciones. Todo lo que se presenta en Colombia muestra que el pueblo continúa en ese proceso de ascenso. Y continúa en ese proceso de ascenso porque a pesar de que muchos soñaban con que la llegada de Petro a la presidencia llevaría a Colombia a convertirse en un paraíso para el pueblo, el hecho es que el transcurrir de los meses y ya de los años han mostrado que eso no pasó de ser un sueño ingenuo. No hay que desconocer pues que hubo mejoras, que hay mejoras con el gobierno de Gustavo Petro y que se muestran, pero si se comparan estas mejoras con relación a las necesidades del pueblo, a lo que la gente quiere y necesita, la verdad es que son apenas unas gotas en medio del desierto. El pueblo, pasado ya esos meses y años, ha venido entendiendo que tenía que volver a la calle y tenía que salir a luchar. Una de ellas es el sector de la educación, por ejemplo, que históricamente pues se han mantenido como un sector que de lucha, tienen una trayectoria de lucha muy importante y recientemente lo que podemos recordar en los últimos días fue lo que pasó, por ejemplo, en la movilización en Bogotá desde el 15 de septiembre en contra de las medidas de la alcaldía y del Ministerio de Educación. Realizaron allí por varios días asamblea permanente y un campamento contra la criminalización, contra las amenazas, contra la discriminación, contra los descuentos salariales por salir a luchar y contra la persecución sindical. Además de eso, en ese gremio se está cocinando un paro. Está a punto de estallar, sobre todo en el personal administrativo del sector de la educación, que según cifras son más de 30.000 funcionarios administrativos que siguen denunciando incumplimientos en los acuerdos laborales, deudas históricas que superan los 10 años, sobrecarga laboral, enfermedades ocupacionales, discriminación y mala atención en salud. Es decir, el paro en ese sector sigue candente y está a punto de estallar. Yo quisiera ahí de pronto ahondar un poco, Ricardo, y es que sí, efectivamente lo que se dio esa semana que pasó la semana pasada es que la Asociación Distrital de Educadores desarrolló una asamblea permanente con campamento incluso ahí en la plazoleta de la Secretaría de Educación de Bogotá, precisamente porque digamos que bajo la alcaldía, la administración de Galán, pues ahí es unos tecnócratas ahí dirigiendo básicamente todos los asuntos de educación, gente que ni siquiera sabe de educación, ¿sí? Que ni siquiera son profesionales en educación, que son meros administradores y que han venido a imponer un poconón de medidas en ese gremio, sobre todo pues en la capital de Colombia. Y precisamente esos descuentos se han dado porque los docentes han decidido participar en los paros convocados por sus organizaciones sindicales, sobre todo pues por asuntos de salud. Ya digamos que sabemos que el asunto de salud en Colombia pues está en crisis y el FOMAC, que es el Fondo de Prestaciones del Magisterio, no escapa a eso, y los maestros han salido a protestar por sus derechos y por eso, y ha sido los maestros a nivel nacional, ¿no? Pero esta administración ha decidido reprimirlos. Y a eso también se sumó que se hace un ejercicio democrático, dicen ellos, de una simulación de reunión de las organizaciones de la Organización de Naciones Unidas con los estudiantes pues de grados superiores, 10º y 11. Y esa simulación se llama Simono. Entonces es una reunión de muchachos, de los estudiantes, donde pues hacen, digamos, la simulación de lo que sería una reunión de Naciones Unidas, pero entre ellos, ¿no? Allí asisten colegios públicos y colegios privados y lo que sucedió, que denunciaron los mismos muchachos y que se pararon duro frente a eso y que fueron incluso criticados por la Secretaría de Educación por hacerlo, fue que mientras a los estudiantes de los colegios privados les dieron un refrigerio muy bien presentado y nutritivo, con un valor nutritivo
muy alto, muy distinto al que le dieron a los muchachos de los colegios públicos en bolsas de basura, el refrigerio que les dan todos los días, que es otra lucha también de ese gremio sobre el plan de alimentación escolar lleno de azúcares, lleno, sí, sin ningún contenido nutritivo para los estudiantes. Entonces, un caso de discriminación ahí horrible. En una simulación de Organización de las Naciones Unidas, donde se supone que debe primar la democracia y bla, 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 bla. En últimas, pues fue un caso de discriminación contra los muchachos. Y otro asunto que han denunciado este gremio es que teniendo la empresa de teléfonos de Bogotá, que es una empresa pública y que es del distrito, ¿sí? Y que operaba en todos los colegios distritales, pues esta alcaldía decidió cancelar el contrato con la ETV y contratar operadores privados como Claro, y pues los colegios están en un boroló porque no hay servicio de internet, es muy intermitente, es muy malo, y pues en los colegios suceden gran cantidad de cosas a diario donde hay que subir alertas, hay que activar códigos, no se puede hacer porque no hay internet para hacerlo. O los docentes o los orientadores tienen que sacar de sus datos para poder hacer ese asunto. Entonces todo eso unido desató esa protesta y bueno, aunque digamos que no fue masiva precisamente porque la represión pues ha cobrado ahí entre ese gremio, de todos modos sí hubo un acuerdo y efectivamente se logró por lo menos pues que se respetara el derecho a la protesta, que pues dicen ellos es un derecho constitucional, que se devolvieran los salarios descontados a quienes protestaron, ¿sí? Porque pues estaban en su derecho y obviamente pues tienen que hacer, ellos allá negocian la reposición de tiempo efectivo con los niños, pero se va a reembolsar ese descuento y bueno, básicamente pues es una lección que yo considero es muy buena porque se demuestra y le demuestra al gremio que de pronto esta vez no participó tanto precisamente por ese miedo a que se metan en últimas pues con la subsistencia del mes, ¿sí? Logró demostrar que con lucha se conquistan las reivindicaciones. Casi paralelo con la Asamblea Permanente de los Maestros en Bogotá, en Zaragoza, Antioquia, los obreros de la operadora minera SAS, organizados en Taminergética, salieron a la huelga ante la intransigencia patronal que se niega a hacer pues unas pequeñas exigencias que presentaron los trabajadores normalmente en su pliego de peticiones y son sencillas, unas exigencias sencillas a una compañía que en el último año reportó una facturación por más de 100.000 millones de pesos. Es decir, en comparación a los salarios de los salarios, la empresa, la compañía esa, extrae oro precisamente. Y sus multimillonarias ganancias se niega pues a hacerle unas cuantas reivindicaciones a los trabajadores a mejorar sus condiciones de existencia y otras pequeñas medidas que van desde la seguridad industrial hasta los horarios y tiempos de descanso. Sí, también como parte de todas esas luchas que se van dando, bueno, nosotros no nos alcanzaría, yo creo que el programa y todo el tiempo para mencionar cada una de ellas. Pero sí, por lo menos Bogotá es epicentro de varias de esas movilizaciones. Por lo menos en agosto hubo movilización convocada por la NUC, plantones de solidaridad con Palestina, hubo marcha de Sindecena, actividades por la justicia socioambiental, marchas contra la desaparición de jóvenes, niños y mujeres, que es un fenómeno que está terriblemente exacerbado en la ciudad. Rodada también en solidaridad con Palestina, Día de Cometas por Palestina, Marcha Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Hubo también marcha de motoristas de las comunidades del Guavio exigiendo pues carreteras en buen estado y una mejor tarifa en el servicio de energía. El 16 anunciaron también bloqueos aquí en Bogotá los transportistas, pues exigiéndole a Galán, ¿no? Que el mejoramiento de la valla vial, que es una catástrofe, y pues contra la usura y el abuso del sistema de multas y de grúas en la ciudad. Y eso solo contando Bogotá, ¿no? O sea, el país está también... Sí, porque como dice Adela, si en Bogotá llueve, en el resto del país no escampa. Porque en efecto, desde principios de año y en las diferentes regiones han sido permanentes, no solamente
bloqueos indígenas, lucha de los campesinos por recuperar pequeños espacios de tierra, sino además que han sido frecuentes este año los paros mineros y de distintos sectores del campo. Paro de los arroceros, por lo menos 2 en lo que va corrido del año. Amenaza de paros de los cebolleros, de los paperos, y el último de estos paros, que tuvo una connotación especial, fue el que se presentó en Boyacá contra las medidas arbitrarias por parte del gobierno reformista que limitan el uso de los suelos en los páramos por la amenaza de cierre de la termoeléctrica de Paipa y las restricciones a la extracción de carbón en la región. Todas estas movilizaciones han obligado a que el gobierno se siente y a que tome medidas. Algunas de esas cosas incluso de apoyo con subsidio, y otras han sido, como en todos los gobiernos anteriores, acordar mesas, que las que llaman mesas de trabajo, se supone, o mesas temáticas para resolver distintos aspectos del problema. Es decir, se está acumulando nuevamente la inconformidad, como decía Ricardo, frente a los problemas que siguen presentándose, y no solamente porque la situación se torna difícil, sino además porque hay varios de esos problemas que Petro dijo que iba a resolver y no ha resuelto. Uno de esos precisamente tiene que ver con el problema de la salud, que se ha agravado al extremo. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, como hemos visto pues en el transcurso del programa, y muy abuelo de pájaro, el ascenso de la lucha revolucionaria del proletariado y los pueblos del mundo necesita de la dirección, porque es una lucha hasta el momento espontánea, y necesita una dirección revolucionaria para que dejen de ser levantamientos que no culminan con el triunfo definitivo sobre el capital y los enemigos del proletariado y los pueblos, y que bien o son aplastados por las fuerzas de la reacción, como en Nepal o Indonesia, o bien son desviados por el reformismo, como ocurrió en Chile o en Colombia, que a la final es montar a una gente que promete cambiar para que todo siga igual. Es decir, para empeorar la situación y aplazar la sepultura del capitalismo imperialista en el mundo, que es lo que está exigiendo la situación. Y es un hecho, pues la agudización cada vez mayor de todas las contradicciones del imperialismo exigen de una nueva internacional del proletariado mundial y de sus partidos como secciones en cada país. Y solo así se puede marchar a un solo compás en todo el mundo y atacando al imperialismo por todas partes a la vez y mancomunadamente para avanzar al triunfo de la revolución proletaria mundial. En ese sentido, construir el partido del proletariado en cada país va, como decía Ricardo al principio, indisolublemente unido a la construcción de la internacional. No son tareas que se puedan separar, porque al final cada país es solo un eslabón en la cadena del capitalismo imperialista, y cualquiera de esos eslabones en la actualidad puede romperse si el proletariado se encuentra preparado para tomar las riendas de la sociedad. Se entiende por consiguiente que construir el partido internacional no es algo que pueda hacerse al margen de la lucha de clases que está sacudiendo al mundo, sino que es parte, pues, y debe hacerse actuando y disputando la dirección del movimiento de las masas, para que no lo canalicen pues las fuerzas reformistas. Y por consiguiente, además de las tareas propias de esclarecer el rumbo, de debatir los asuntos trascendentales y de construir la organización de los comunistas a todos los niveles, es necesario actuar como partido.
algo que parodiando al camarada Jaime Rangel, podríamos concluir como construir el partido y la internacional actuando como partido y como internacional. Eh, ese es el aspecto, pues, y el camino más importante que hay efectivamente en el trabajo y en la tarea y en la responsabilidad que tienen el elemento consciente. Todo el que se considere obrero revolucionario, intelectual revolucionario, tiene que ponerse en esa tarea. Y en ese proceso, en ese camino de la lucha del pueblo y todo lo que hemos visto, se destaca que el camino indicado sigue siendo el de la organización directa. Es decir, en medio de esa lucha entre los dos caminos, de si confiamos en que los problemas lo van a resolver los gobernantes o si es el mismo pueblo el que tiene que tomar en sus manos directas las decisiones, hay que persistir y hay buenas perspectivas, hay buenas posibilidades. Lo que se ha conocido como cabildos populares es un término que se ha encasillado, que se ha utilizado mucho recientemente en las luchas. Esos cabildos populares es uno de los nombres que han adoptado esas formas asamblearias que deben ser cada vez más deliberativas y ejecutivas, porque son la forma de ejercer el poder directo del pueblo en lo que realmente deben ser asambleas populares. A propósito de eso, hay que destacar la más reciente, que fue la que se realizó en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, el pasado 14 de septiembre, donde según informes participaron cerca de 2.500 personas que llegaron de distintas partes del país. Importante que se destacó el propósito de conformar una plataforma de lucha nacional que contribuya a la unidad y potencie la lucha directa del pueblo. Por ese camino de esas asambleas populares, el futuro de la lucha de los trabajadores tiene una brillante perspectiva, claro, siempre y cuando ese proceso se mantenga con independencia de la politiquería y se consolide esa lucha directa. Es decir, porque sabemos que en medio de todo eso siempre llegan las pretensiones de canalizar eso hacia campañas electorales, preelectorales, y no, eso tiene que ser un proceso que sea completamente independiente y que se base única y exclusivamente en su lucha y organización directa. Pero es una buena perspectiva y hay que destacarla y hay que estimularla. Bueno, así es, compañeros, todo esto que se ha planteado el día de hoy, todas esas tareas que están al orden del día y que sirven a esa tarea central que hemos planteado, que es la construcción del partido como parte de la construcción de la nueva internacional, pues requiere mucha fuerza, requiere muchos recursos, requiere gente de carne y hueso, luchadores conscientes que asuman estas tareas de forma organizada, requiere del apoyo de las masas para las tareas nacionales e internacionales, para la movilización de los cuadros, de la propaganda, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, de nuevo, compañeros y compañeras, seguidores de Vanguardia Obrera, de nuevo apelamos a su conciencia, a su apoyo desinteresado, a su apoyo para avanzar en estas importantes tareas que se ha propuesto un puñado de revolucionarios en Colombia y para todo el mundo. Esperamos, si ustedes pueden aportar, lo pueden hacer a través del portal Revolución Obrera, escribiendo al Telegram de Revolución Obrera, con sus distribuidores de confianza o al correo también de el portal Revolución Obrera. Este ha sido el análisis del día de hoy. Un agradecimiento a los compañeros de mesa, a nuestros seguidores, y estaremos atentos a las convocatorias para el 7 de octubre, a 2 años pues, de la escalada genocida contra el pueblo palestino. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.